Bonjour, comment allez-vous? J'espère que très bien. Hola, ¿cómo están? Espero que todo va bien. Hoy os voy a hablar del uso de il y a. Il y a, cuando lo traducimos al español, puede tener diferentes significados. Por ejemplo, uno, el más utilizado diría yo, hay. Il y a en español hay. Dos, también puede querer decir hace. Hace. Il y a hace. Tres, existe. Cuatro, tiene. Y 5 está. Ahora veremos unos ejemplos. Bienvenidos a clases de francés con la abuela. Aquí un ejemplo con hay, il y a, hay. Il y a beaucoup à faire. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Otro ejemplo con il y a, hay. Devant la maison, il y a une grande piscine. Delante de la casa hay una gran piscina. Devant la maison, il y a une grande piscine. Devant, A-N, en. Es una vocal nasal en francés. En. Devant. La T no se pronuncia. Devant. La maison. Maison. A-I-E-O-N, on. Vocal nasal, on. O-N, on. Maison. Devant la maison, il y a une grande piscine. Grande igual, contiene una vocal nasal A-N. En. Grande piscine. Grande no se pronuncia la E. Piscine tampoco se pronuncia la E. Piscine. Devant la maison, il y a une grande piscine. Delante de la casa hay una gran piscina. Ahora un ejemplo que quiere decir hace. Il y a, hace. Ahora veremos el ejemplo. Ella fue dada de alta del hospital hace una semana. Hace una semana. En francés, elle a quitté l'hôpital il y a une semaine. Il y a une semaine, hace una semana. Elle a quitté l'hôpital il y a une semaine. Semaine. Elle a quitté l'hôpital il y a une semaine. Elle a quitté l'hôpital il y a une semaine. Ella fue dada de alta del hospital hace una semana. Otro ejemplo con hace, il y a, hace. Il y a 3 ans, j'ai visité Paris. Hace 3 años, visité París. Il y a 3 ans, il y a 3 ans, hace 3 años. Il y a 3 ans, j'ai visité Paris. Hace 3 años, visité París. Visité, si se dan cuenta, se escribe igual. J'ai visité y se pronuncia igual. J'ai visité Paris, visité Paris. Il y a 3 ans. 3 ans, O-I. Wa,
Normalmente no se pronuncia la S de trois, pero aquí hacemos la unión, la liaison, que se dice en francés, porque en 3 ans empieza por una vocal A. 3 ans, aunque aquí es una vocal nasal, A-N-A, 3 ans. No se pronuncia la S de en, 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai visité Paris. Ahora un ejemplo con il y a, existe. Aquí existe, il y a, existe, subraya la opción o capacidad de tomar una decisión y llevarla a cabo. Ahora veremos el ejemplo. Siempre existe la posibilidad de elegir, de hacerlo. Il y a toujours la possibilité de choisir de le faire. Il y a toujours la possibilité de choisir o il y a toujours la posibilité de le faire. En español siempre existe la posibilidad de elegir, de hacerlo. Il y a toujours, siempre existe. Il y a toujours, toujours en francés para que suene U, tiene que haber una O delante de la U, porque la U en francés es U, como muchos de ustedes ya lo saben, pero lo repito por si acaso. Toujours, O-U es U. Toujours. No se pronuncia la S de toujours. La possibilité de choisir. Choisir, O-I es wa, choix. Choisir. De le faire. De le faire. Faire no se pronuncia la E final. Faire. Il y a toujours la posibilité de choisir de le faire. En español, siempre existe la posibilidad de elegir de hacerlo. Aquí otro ejemplo con il y a, existe. Aquí existe subraya la presencia o la existencia de un problema o un riesgo específico. Ahora veremos el ejemplo. Il y a un risque de contamination, de tomber malade, de blessure. En español, existe un riesgo de contaminación, de enfermar, de lesiones. Il y a un risque. Existe un riesgo. Il y a un risque de contamination. Existe un riesgo de contaminación. Il y a un risque de tomber malade. Existe un riesgo de enfermar. Il y a un risque de blessure. Existe un riesgo de lesiones. Il y a un risque. Existe un riesgo. Il y a un risque de contamination, de tomber malade, de blessure. Il y a un risque de contamination. Contamination tiene la ON, que es una vocal nasal, on, que se pronuncia on. Y al final también on. Contamination. Contamination. De tomber malade. Tomber también lleva una vocal nasal O-M, que es igual que la O-N. On. Aquí lleva M porque le sigue una B. Tomber.
tomber malade, de blessure. Blessure, no se pronuncia la E final ni la S, que es de plural. De blessure. Blessure es lesiones. Tomber malade es enfermar. Contaminación, contaminación. Ahora, con tiene, il y a, tiene. Tener para expresar que algo forma parte de las características de la casa. Un ejemplo. Esta casa tiene habitaciones luminosas. Esta casa tiene. Il y a des chambres lumineuses dans cette maison. Il y a des chambres lumineuses dans cette maison. Esta casa tiene habitaciones luminosas. Il y a des chambres lumineuses dans cette maison. Il y a des chambres. Chambre tiene una vocal nasal en, AM, que se pronuncia en. Lleva una M porque le sigue una B. Chambre. No se pronuncia la S de plural. Il y a des chambres lumineuses. Il y a des chambres lumineuses. Dans cette maison. Dans también tiene una vocal nasal, AN, que se pronuncia en. Dans. No se pronuncia la S. Dans. Cette no se pronuncia la última T ni la E. Cette. Dans cette maison. Maison, A-I-E, O-N-O. Maison. E. A-I-E, E. Maison. O-N-O. Maison. Esta casa tiene habitaciones luminosas. Il y a des chambres lumineuses dans cette maison. Otro ejemplo con tiene, il y a, tiene. Il y a un jardin derrière l'immeuble. El edificio tiene un jardín detrás. Il y a un jardin derrière l'immeuble. Il y a un jardin. Jardin. I-N, una vocal nasal que se pronuncia en. Jardin. Derrière, quiere decir detrás, derrière. No se pronuncia la E final. Derrière. Derrière. L'immeuble. L'immeuble. Meuble. E-U-E-E. Meuble. L'immeuble. El edificio tiene un jardín detrás. Il y a un jardin derrière l'immeuble. Il y a un jardin derrière l'immeuble. Ahora, con está. Il y a está. Se puede usar está, il y a, para indicar ubicación. Ahora veremos un ejemplo. El libro está sobre la mesa. Il y a un livre sur la table. Il y a un livre sur la table. La table, la mesa. Il y a un livre sur la table. Un, il y a un, es uno. Un libro. Un se escribe UN, UN, que es otra vocal nasal en francés. Se pronuncia un. Un. Il y a un livre sur la table. Il y a
un livre sur la table. Il y a un livre sur la table. Otro ejemplo con está, il y a une lampe dans le coin. En español, la lámpara está en la esquina. Il y a une lampe dans le coin. Il y a une lampe, A-M, en vocal nasal. También cuando le sigue una P, también se escribe una M, A-M, y no A-N. A-M, lampe, en, lampe. Il y a une lampe dans le coin. Dans, otra vez tenemos dans, que contiene una vocal nasal, A-N, que se pronuncia en, dans le coin, coin. Otra vocal nasal, pero con O-I-N, coin, coin. Dans le coin. Il y a une lampe dans le coin. La lámpara está en la esquina. Il y a une lampe dans le coin. Aquí se termina esta lección de il y a, que en español puede tener diferentes significados. Espero que os haya gustado y como siempre os digo, cuídense mucho, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Hasta la próxima.